Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a comenzar esta clase compartiendo algunas de las cosas que ya habíamos visto, pero me imagino que por la experiencia de los juegos deportivos quizás se nos han olvidado. En un momento vimos un video sobre modas antiguas y hablamos si es que alguno de ustedes volvería a vestirse como se vestían en el 1910, en el 1920 o en el 1950, incluso si es que se vestirían igual como se vestían en los 80s, en los 90s. Pero bueno, más allá de este ejercicio de si es que regresarían a las modas antiguas, resulta que hubo una época en donde se propuso regresar a lo clásico, a lo antiguo. Esta época se llama el Renacimiento. Hablamos que se quería renacer a la filosofía clásica, a la antigua, a Sócrates, Platón, Aristóteles, donde dominó el realismo, esta propuesta filosófica clásica, buscaba el conocimiento de lo clásico, el orden, conocimiento del motor inmóvil, de el arjé, de todos estos temas que hemos ido conociendo, de la esencia, de la causa primera, de la causa final, de la causa formal, también retomando y buscando valorar el pensamiento de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino. Luego se va a dar paso a esta filosofía moderna y filosofía contemporánea que se va a llamar el imanetismo. El imanetismo va a buscar, no buscar la trascendencia o el sentido de la realidad sobre otro, digamos con mayúscula, que es el sentido que le da Dios a la realidad, sino buscar el sentido y el valor y el fin de la humanidad en el hombre mismo, no fuera de él, sino en el hombre mismo, porque el desarrollo científico, político, social, económico que se da dentro de esta época, le hace creer al ser humano, en esta época de la filosofía moderna, que ya ha conquistado todo lo que podría conquistar y por eso el hombre es el centro del universo. Vamos a ver entonces esta línea de tiempo. Recuerden la edad antigua, siglo 7 antes de Cristo, hasta el siglo V después de Cristo. Eh, tenemos la Edad Media, después de la época de San Agustín, la invasión de Roma, la división de los diferentes reinos de esta época. En este tiempo se desarrolla la filosofía antigua, la filosofía medieval. Después del siglo XV vamos a entender qué cosa es la filosofía moderna y la edad moderna propiamente. Y dentro de este contexto de la filosofía antigua y de la filosofía medieval se da la filosofía clásica. No todos los clásicos fueron realistas y bueno, recuerden que no todos los filósofos modernos y contemporáneos fueron imanentistas y luego eso lo vamos a entender mejor a detalle. El realismo ya lo conocemos, ahora lo que vamos a conocer desde la propuesta de esta época del Renacimiento va a ser el retomar la filosofía clásica. Sócrates, Platón, Aristóteles, Agustín y Tomás de Aquino hace parte de la filosofía realista, en donde se busca analizar los fundamentos de la realidad. ¿Y qué cosa es el inmanentismo? Vamos a entenderlo un poco más. Esta figura de acá, que es el hombre que muestra esta eh, armonía y este, perfección dentro de un círculo que eh, a la par tiene un cuadrado y la armonía del cuerpo humano, tanto a nivel, digamos, muscular como artístico, y eso se va a plasmar mucho en el arte que vamos a entender. ¿Qué pasó históricamente para que se dieran estos cambios culturales y que empezara a
predominar el inmanentismo, vamos a entenderlo. Factores importantes: caída del Imperio Romano de Oriente, la llegada de Colón a América, la unificación española, los musulmanes habían invadido España y después de casi conquistar toda la península ibérica, empieza el reino español a conquistar los diferentes reinos que habían, que habían en esta época, especialmente eh, con la unión de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Son llamados popularmente conocidos como los reyes católicos. Especialmente Isabel va a ser una reina que tenía muy claras las cosas con la fe. Incluso la invitación que le hace a Colón, pueden ustedes averiguar, la invitación que le hace Isabel a Colón y las carabelas que envía inicialmente es a evangelizar la gente de las Indias. Recuerden que en un momento querían comerciar con las Indias y por eso América le van a llamar las Nuevas Indias, y el descubrimiento de un continente hace entender al ser humano la capacidad que tiene, pero especialmente la reina Isabel pidió la protección de todas las personas vivientes en el continente o en las Nuevas Indias como ciudadanos españoles, en donde les reconocían la dignidad como seres humanos, como personas con dignidad y con todos los derechos que tenían los mismos españoles en España. Se publica El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Recuerden el libro que hemos hablado con relación a Maquiavelo: el fin justifica los medios, que el soberano tiene que ser alguien temido y que para sostenerse en el poder tiene que someter a los demás bajo el temor, no sobre el amor, sino bajo el temor. Y para ello se puede imponer de la manera que quiera. Inicia la Reforma Protestante, desarrollada por Martín Lutero en 1517. Se inicia el viaje de circunnavegación de Magallanes. Recuerden que Magallanes es el que hace el viaje recorriendo, bordeando toda América, y luego se va a conocer la otra parte del mar del Pacífico, que va a ser mucho más amplio. Tenemos entonces que se establece el virreinato de la Nueva España en América. Inicia el Concilio de Trento. Este Concilio de Trento fue fundamental. Tuve una experiencia bonita de visitar este lugar. En Trento se desarrolla un concilio en donde se busca responder a todas estas iniciativas protestantes de muchos reyes que les incomodaba también la autoridad o la referencia del Papa, y que especialmente en los territorios actualmente de Alemania tuvo mucha llegada al protestantismo, al calvinismo, por este deseo también de división y de alejamiento o búsqueda eh, de distanciamiento con la autoridad del Papa. Se funda la primera colonia inglesa en Norteamérica en 1584, la derrota de la Armada La Invencible, que se da en 1588, inicia la Guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, que se da de una manera salvaje, y el fin de la Revolución Inglesa. Como ven ustedes, estos 3 siglos, incluso un poquito, 4 siglos, van a ser tiempos en donde se va a desarrollar un montón de situaciones eh, en la historia, que van a darle al ser humano, a las personas de esta época, la conciencia de una vorágine, un montón de situaciones que van surgiendo, conocimiento, descubrimientos, personajes, guerras, divisiones, unificaciones, y bueno, son elementos que vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Qué cosa es el Renacimiento? No solo el Renacimiento es una eh, propuesta, digamos, filosófica o cultural, también se da a partir del arte,
a partir de la arquitectura, a partir de la pintura, a partir de el concepto del ser humano, de la perfección, de la humanidad, se desarrolla más el humanismo, las técnicas de pintura ya dejan de ser técnicas de pintura que se hace de los frescos, que se hace con yeso y una mezcla de tintes, ahora se va a pintar con óleo, que va a ser, digamos, una experiencia de revolución cultural a partir de lo que se va a ir desarrollando y el realismo, la capacidad que le da el óleo de colorear bien los lienzos. La arquitectura se regresa a la arquitectura clásica que vemos en el Panteón en Grecia. eh, Muchas de las iglesias romanas también de esta época del Renacimiento uno las ve con eh, digamos, con esta arquitectura romana. Eh, Miguel Ángel desarrolla la escultura donde intenta plasmar la armonía de el ser humano. Probablemente Alejandro Latini les pueda comentar un poco de la experiencia de ir a visitar Florencia. Hay un David de 5 metros, que es ese que estamos viendo ah, en la escultura. ¿Qué sucede también en esta época? Desde Constantinopla, que es actualmente Turquía, eh, viendo la invasión de los musulmanes, muchos de los personajes cultos, eh, filósofos, pensadores, artistas, arquitectos, se mudan desde Constantinopla a una ciudad de Roma, a una ciudad perdón, de Italia llamada Florencia o Firenze. Esta, esta ciudad la van a desarrollar y la van a construir de manera increíble. La catedral es espectacular, tiene eh, mármol de diferentes colores y tiene toda una arquitectura que te deslumbra. En esta época surgen personajes muy importantes como Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, del que ya habíamos hablado, pero Tomás Moro va a ser un personaje referente, el canciller de Inglaterra, fundamental dentro del reino. El rey Enrique Octavo va a querer divorciarse de su esposa o pedir la nulidad de su matrimonio, pero como el Papa no está de acuerdo en la nulidad del matrimonio, que era un matrimonio válido, lo que va a hacer Tomás Moro es estar de acuerdo con el Papa, pero como el rey era tan cercano a Tomás Moro como canciller, un abogado destacable, eh, al no estar de acuerdo, Tomás Moro, digamos, de la nulidad del matrimonio del rey, porque el rey quería estar con otra mujer llamada Ana Bolena, eh, es encerrado y finalmente es ejecutado. Tomás Moro propone algunas ideas muy interesantes, bueno, es santo, ¿no? Santo Tomás Moro, defendiendo la verdad y también el matrimonio, la autoridad del Papa en no dar la nulidad matrimonial, es ejecutado y le cortan la cabeza. Eh, Hay una propuesta desarrollada, varias propuestas desarrolladas por Tomás Moro, habla de la distribución de bienes que el Estado debería distribuir, o el rey, el monarca, debería distribuir los bienes por igual para las personas. Eh, en Desarrollo y propone que no deben haber clases sociales. También dentro de esta época habían diferentes niveles de clases sociales, personas muy marginadas y personas con mucho poder adquisitivo económico, a veces por tener algún título nobiliario, es decir, un título de noble o un título de conde, y también que el núcleo de la sociedad es la familia. Eh, Como en esta época se va a desarrollar esta división, el surgimiento de la iglesia anglicana. Finalmente este rey Enrique VIII eh, se pelea con el Papa, crea una iglesia nueva que es la iglesia anglicana,
La iglesia anglicana depende del rey. Hace poco murió la reina Isabel II, que era la jefa máxima de la iglesia anglicana, la máxima líder espiritual, y, bueno, dirigente de la iglesia anglicana, que se volvió el rey, y se dividió la iglesia de Inglaterra de la iglesia católica apostólica romana. Y luego, digamos, dada esta coyuntura, Tomás Moro propone que el Estado debe respetar las creencias de las personas, porque entenderán ustedes que quien no estaban de acuerdo con el rey, o sea, con el rey que se casó, bueno, finalmente se casó, o vivió como con 6 mujeres diferentes, y cada una la mandó a guillotinar y otras las mandó, las dejó aparte de su vida, ¿no? Entonces, es el Estado que debe respetar las creencias, lo que propone Tomás Moro. Bueno, a Nicolás Maquiavelo ya hemos hablado un poco sobre él, que el fin justifica los medios. Habla de la indiferencia moral en la política y desliga la moralidad con relación a las cosas que hace el político. Es decir, que lo que haga un político, si lo hace por el poder, lo desliga, ¿bien? O lo desentiende de la moralidad de las cosas que hace. Ese es el riesgo, bueno, que lo que mencionamos ahí. El fin justifica los medios, y alguien para gobernar puede hacer cosas inmorales, si es que así lo requiere. Bueno, eso lo menciona en el libro El Príncipe. Vamos a hacer una actividad, yo les voy a dejar esta actividad pendiente, que es visitar los museos vaticanos. También se puede visitar el Museo de Arte de Florencia, la Plaza de Armas de Florencia. Por el momento que no podemos viajar, vamos a hacerlo de manera virtual. Eh, Vamos a ver luego el video sobre el Estado moderno. Este video sobre el Estado moderno es algo que quedó pendiente, lo empezamos a ver la clase pasada, y se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Especialmente entiendan estas referencias. Antes el gobierno, eh, se, se dirigía por feudos, luego por monarquías. Dentro de estas monarquías empieza a aparecer un orden político y social que, mejor, eh, se va enfocando hacia la propuesta de una división de poderes. Incluso lo vamos a ver un poco después, esta división del poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, eh, es en cierta medida una contraposición, o un balance del poder, puesto que el rey antes era el que emitía las leyes, era el rey el que tenía la riqueza, y era el rey el que impartía la justicia. Entonces, eso nos va a ayudar a entender cómo van a surgir estos estados modernos. Situaciones que se dieron importantes dentro de esta época del Renacimiento. La reforma de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje, un sacerdote católico. eh, Al ver algunas diferencias, divisiones, cosas ostentosas que algunos personajes de la iglesia tenían, eh, también era un personaje muy escrupuloso. Decía que hacía todo el tiempo hacía mal, incluso cuando intentaba hacer bien, terminaba haciendo mal. Eh, entonces, digamos, para calmar su conciencia, una de las ideas que propone, eh, Martín Lutero, es, que el ser humano, la naturaleza del ser humano es corrompida totalmente, y para poder salvarse lo único que recibimos es esta salvación de Jesucristo, que al momento de entrar al cielo, más o menos que Jesús nos tapa, y Dios no se da cuenta de nuestra suciedad, y por eso podemos entrar al cielo. Eh, Martín Lutero se sale del sacerdocio, bueno, luego se casa con una monja. eh, es una, es una propuesta
que va a tener mucha acogida en Alemania, especialmente con algunos nobles que querían alejarse de la autoridad del Papa. Eh, Les convenía también dentro de esta división que propone Lutero, eh, motivar a que la fe ya no era intermediada, sino que era una fe directa, ¿no? Cada persona se encuentra con la Biblia como referencia, con Dios directamente. Ya no se necesitaban los sacramentos o no se proponían los sacramentos a partir de lo que desarrolla Martín Lutero. Martín Lutero le quita varios libros a la Biblia, sin ser biblista o traductor, le quita eh, bajo su propio criterio, le quita varios libros a la Biblia. Hasta ahora eh, hay algunos libros del Antiguo Testamento que no tiene la Biblia protestante. Quizás algunos de ustedes lo pueden ver. Creo que es el libro de los Macabeos. Y si no estoy mal, un libro de el libro del Eclesiástico, si no estoy mal. Lutero, bueno, la división de la iglesia, una visión de Dios castigador, un pesimismo del ser humano que es corrompido en su naturaleza, la predestinación de la salvación para algunos, lo que proponen también los protestantes hasta esta época es que algunas personas nacen para salvarse y hay algunos que están predestinados a condenarse, por más que hagas más o menos, si ya estás predestinado a salvarte, bacán, ¿no? O sea, puedes vivir tranquilo, pero si estás predestinado a condenarte, así te esfuerces o quieras salvarte, bueno, ya fuiste. Luego se desarrolla acá un voluntarismo muy grande que es la propuesta que el ser humano alcanza las cosas por su propia voluntad, eh, por la capacidad que tiene de buscar hacer eh, con su propia voluntad algo bueno, lograr incluso la salvación. Hay un poco de contradicción con lo que antes se menciona con la predestinación de la salvación. Luego, bueno, hay muchas iglesias protestantes que surgen bajo esa idea, ¿no? De que los que estamos acá sí son los que nos vamos a salvar y los que están acá son los 20.000 elegidos, 40.000 elegidos, y por eso es una idea que es muy valorada en el protestantismo. Luego se prescinde de la mediación de la iglesia, de los seres humanos, de los sacramentos, un encuentro directo con Dios. Lees la Biblia, la interpretas a tu propio conocimiento o a tu propio criterio y luego ahí te encuentras directamente con Dios. Y luego se convierte en la religión de la Biblia, ¿no? Y la Biblia a su manera, porque también, como les comentaba antes, le quita algunos libros del Antiguo Testamento a la Biblia, ¿no? O sea, libros que ya durante 1400 o 1500 años se habían estado utilizando, digamos, o se habían estado valorando como parte de los libros que componen la Biblia, y bueno, los sacó. Cambios generados por el protestantismo. Europa era una unidad religiosa en la Edad Media, era llamada la cristiandad. Se rompe esta unidad religiosa con el protestantismo, se pone en duda toda la autoridad que venga de Dios y así se cuestiona la autoridad política también del Papa. Los cambios de concepción del mundo a través de la ciencia. Esto es otro de los factores que generan gran importancia en esta época del Renacimiento. El cambio de la concepción del mundo a través de la ciencia es porque Copérnico desarrolla esta propuesta de la teoría heliocéntrica, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol, no es la Tierra el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol como otros planetas. Kepler desarrolla el telescopio y se desarrolla mucho la astronomía, conocimiento pues de mirar las estrellas, los movimientos de las estrellas en las diferentes épocas del año. eh, Galileo inventa el telescopio y descubre los descubrimientos cinemáticos de la Tierra, que son los movimientos de traslación, movimientos de rotación. Caída del Imperio Romano Oriente. Bueno, como les comentaba en un momento, los musulmanes invaden Constantinopla, que es actualmente Turquía,
se genera una división del Imperio Romano de Oriente eh, y el Imperio Romano de Occidente, incluso se da una división religiosa. En Roma está digamos, la referencia al poder del Papa eh, de la Iglesia Católica, y en Constantinopla y en el Oriente se va a dar una división de la Iglesia Católica Ortodoxa. Si bien hay una comunión en la Iglesia Ortodoxa, no es que hay un líder, un jefe, un guía espiritual central, sino que cada obispo tiene, o cada patriarca, que así se le llama, tiene totalmente autonomía de las decisiones y propuestas, reflexiones que hace. Incluso se ha dado en esta división, que luego se va a dar, digamos, de una manera más compleja, hay un patriarca de Rusia que está peleado con el patriarca de Ucrania, porque cada uno es independiente y bueno, el patriarca de Rusia menciona y en cierta medida está aliado con el gobierno de turno, que es Vladimir Putin, y una de las cosas que también se relaciona acá con, con la Iglesia Ortodoxa es el gobierno, el tipo de gobierno que, que se relaciona mucho con la religión. Y en el Imperio Romano Occidente se hace ya más bien esta división de Iglesia y Estado, ¿no? Que ya lo habíamos entendido un poco con Tomás de Aquino, pero acá se da esta caída del Imperio Romano de Oriente, 1453, invasión de los musulmanes a Constantinopla, eh, mucha migración de intelectuales, políticos, eh, artistas de Constantinopla hacia, hacia Roma, hacia Italia, perdón, especialmente a los lugares que les comenté. También se van a Venecia y ayudan también mucho, aportan por esa parte. Cambios de la caída del Imperio Romano, caída de Constantinopla trae la emigración de intelectuales griegos a Occidente que traen textos antiguos eh, que estaban en la biblioteca de Constantinopla. Invención de la imprenta, esto es también súper importante. Ahora nosotros tenemos computadoras y acá vemos la información, pero la, la transcripción de los libros era algo muy tedioso. Tenían que escribir con plumas, con tinta, el papel no era barato, a veces escribían en cueros, eh, este, cueros de chancho o cueros de vaca, esos eran las hojas de los libros. La invención de la imprenta permite que se pueda publicar de manera masiva muchas ideas. eh, Se comenta que antes la imprenta se desarrolló en China, pero bueno, digamos, nos queda el dato que Gutenberg en el siglo XV fue el que hizo unas modificaciones y pudo desarrollar esta imprenta que ayudó mucho en la cultura de la época. Cambios en la imprenta, eh, que con la invención de la imprenta se da una mayor difusión de la cultura y de los temas que se habían desarrollado en esta época. Descubrimiento de América. Como les mencioné en un momento, es como descubrir un planeta con habitantes nuevos. Entonces, descubrir América en 1492 fue una situación, digamos, totalmente extraordinaria. eh, un continente con diferentes frutas, personas, creencias, lenguaje, eh, que llamó la atención del mundo y puso a España como centro o país más importante dentro del mundo. Cambios del descubrimiento de América trajo una nueva mirada al mundo. Los hombres se ven capaces de grandes ideales y empresas. Así es una época de diversos adelantos científicos, denotando toda una revolución científica de esta época. Ese es el Renacimiento. El inicio de la Edad Moderna está marcada por el Renacimiento, que fue ese movimiento cultural que buscó un renacimiento de la cultura antigua, un desmedro de la Edad Media, considerándola también como una época oscura, y se pasó al teocentrismo, se pasó del teocentrismo medieval, es decir, que tener como a Dios como centro de la cultura de la vida,
al antropocentrismo renacentista, es decir, el ser humano se vuelve ahora el centro, el valor más grande del universo. Y acá nos quedamos, chicos. Vamos a ver el video sobre el nacimiento del Estado moderno. Presten atención y tomen nota de los puntos más importantes.